Demos la bienvenida a Clara Báez y a Jasmari Félix. Muchas gracias. Bueno, como ya oyeron, yo soy demógrafa e investigadora. Y para esta tarde yo he invitado a una colega, la doctora Jasmari Félix, epidemióloga, investigadora con especialidad en demografía. ¿Por qué la he invitado? Bueno, porque siempre trabajamos juntas, pero además de eso, ella ha hecho 2 estudios muy importantes en el país con datos de República Dominicana sobre, ay, se llevaron mi presentación, que estaba aquí, Margot se la llevó, me disculpan, la voy a tener que ir a buscar. Estaba aquí. Parece que ya se la llevó. Sí, estaba aquí arriba. Me disculpan. Así, todos esos. Ok. Marco, ¿te le llevaste el chivo? Pues sí, les estaba diciendo que la doctora Jasmari Félix ha trabajado el tema de envejecimiento en el país con datos dominicanos en 2 estudios pioneros. Uno que se llama Transición demográfica y arreglos residenciales de los adultos mayores en República Dominicana, y otro que se llama Envejecimiento demográfico como desafío al sistema de seguridad social en República Dominicana. Son documentos que cualquiera que trabaje el área de envejecimiento debe consultarlo porque son básicos y además son documentos con información primaria que se sacó ad hoc para trabajarlo. Entonces, ella sabe más de envejecimiento que yo sé más de demografía, pero como trabajamos juntas, yo quise que ella viniera porque en la discusión tal vez sería interesante su participación. Bueno, además, ya, aparte de eso, yo voy a empezar, a mí me han invitado esta tarde para que yo hable de las bases demográficas del envejecimiento poblacional. Entonces voy a empezar. Lo primero, que el trabajo que yo les voy a presentar a ustedes hoy tiene 4 partes. Uno que dice población total y de envejecientes, ha sido su evolución y su volumen. Y esto va a estar focalizado en la región de América Latina y el Caribe. Marco de referencia conceptual, la transición demográfica y las múltiples críticas que existen hoy a esta teoría. El tercero son otros marcos de referencia normativos y operativos que son necesarios para poder trabajar el tema. Y por último, la base poblacional de las políticas públicas. Es una pequeña reflexión sobre las políticas que a mí no me toca trabajar porque ya eso es responsabilidad de otros expertos. Es una introducción más bien macro, proponiendo un cambio de paradigma. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de la evolución, población total y envejecimiento. Lo primero, voy a trabajar mucho a través de gráficas porque, bueno, si no sería un poco aburrido, ¿verdad? La evolución poblacional, bueno, como ustedes pueden ver aquí, ha habido un descenso enorme de lo que es el crecimiento de la población mundial. Pero al mismo tiempo, si bien la población ha continuado creciendo. Eso tiene su explicación en una ley física, la de la inercia, que es la que rige los fenómenos demográficos y dice que en función de la cantidad de personas en edad reproductiva que le da un ímpetu a ese crecimiento hasta que este ímpetu no agote su inercia, pues las poblaciones humanas siguen creciendo. Pasamos, y este mismo patrón lo sigue América Latina, es decir, sigue el mismo patrón mundial, la población continuará creciendo hasta el 2050. Las cifras es que actualmente somos 648 millones, aumentará a 762 millones en el 2050 y va a descender en el siglo XXI, según las proyecciones, a 680 millones. Claro, proyecciones tan lejanas
uno las tiene más bien por curiosidad intelectual, pero es difícil saber cuál será el futuro de la población humana. El segundo punto es el envejecimiento poblacional. Ha habido niveles de envejecimiento, los niveles de envejecimiento varían en América Latina según los países. Yo he graficado aquí los países que me dijeron que están participando en este evento. Y fíjense cómo son Puerto Rico y Costa Rica los que tienen el porcentaje de población de 60 años y más elevado, y los que lo tienen más bajo son Honduras y Paraguay, es decir, son de poblaciones más jóvenes. Mari, hubo un gráfico que tú no me pasaste que era primero que ese. Ese gráfico es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque muestra cómo va comportándose la población de 60 años y más en el 2017 y en el 2050. La curva azul es el mundo, que en el 2050 se espera que el 21.3% de su población tenga 60 años y más. Y fíjense cómo el envejecimiento de América Latina va a sobrepasar el promedio mundial. Es decir, que América Latina está envejeciendo a ritmos muy, muy elevados. Por último, simplemente para que ustedes vean cómo se va a comportar la población por grupos de edad en cuando la población va envejeciendo. Fíjese cómo este es el de 60 años y más. Y aquí se supone que en el 2050 por primera vez va a ser más alto que el resto de los grupos de edad. Y ahí ya se supone que entramos en una sociedad envejecida. Pero en lo que eso llega, la población de 60 años y más va a continuar aumentando. Desafíos y oportunidades demográficas. Siguiendo el UNFPA, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Confronta desde ya y desde hace tiempo obstáculos para alcanzar los índices de desarrollo humano de otras regiones con similares niveles de envejecimiento. Los desafíos de esta situación son importantes y deberán ser afrontados con la participación de todos los actores involucrados, públicos, privados, comunidades y familias. En este mismo sentido, el Plan de Acción de Madrid llama la atención sobre los efectos del envejecimiento de la población sobre el desarrollo socioeconómico de la sociedad, combinados con los cambios sociales y económicos que están teniendo lugar en todos los países y que crean la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la constante integración y habilitación de las personas de edad. Por su parte, CEPAL-CELADE también plantean la existencia de desafíos y oportunidades demográficas, que si son aprovechadas por políticas públicas de visión de largo plazo y adecuadas a las necesidades de los diferentes grupos poblacionales, podrían hacer la diferencia para el bienestar, en particular de la población de personas mayores. En términos de la estructura de edad de la población, ciertamente que la relación de dependencia total va a aumentar en la región. Por relación de dependencia, no sé si conocen el término, es un indicador demográfico que mide la proporción de población inactiva con relación a la población activa. De todas formas, la presentación, las definiciones van a estar en la presentación que se le va, de cada uno de los indicadores tratados aquí, están acá y se les va a facilitar. Entonces, la dependencia, fíjense, es la línea, la dependencia total,
va a aumentar, sobre todo en la medida en que la población va envejeciendo. ¿Por qué? Porque más personas en edad productiva van a tener que subventar las necesidades de la población que no trabaja. Pero al mismo tiempo va a haber una disminución de la dependencia infantil, porque también está disminuyendo la población joven, lo que hace que, mientras que la de edad avanzada, la dependencia va a aumentar, que entonces sitúa el promedio donde ustedes los están viendo. Los países de la región, con el bono demográfico, que es otro término de la demografía, que es el estadio de los países cuando su población central en las edades productivas es mayor que la de los extremos. Entonces eso es una ventaja porque eso significa que su fuerza de trabajo va a aumentar y va a haber más personas creando la riqueza de nuestros países. Y entonces, fíjense cómo esto nos va a traer ahora a lo que estaba hablando la señora antes que yo, de que el envejecimiento tiene un componente femenino muy importante, porque como las mujeres somos más longevas, pues bueno, duramos más. Y esto se ve muy claro aquí. Esto es lo que se llama el índice de feminidad. Y el índice de feminidad, si fuera 100%, quiere decir que la cantidad de hombres y mujeres es la misma. Pero en este caso, si es superior al 100%, lo que quiere decir es que hay mucho más mujeres que hombres a partir de 60 años. Y fíjese, esto es de 60 y más. Aquí era en 1965 de 114 hombres, de 114 mujeres por cada 100 hombres, y se supone, veamos por ejemplo qué año, el 2045 va a subir a 120 y tanto, no lo puedo ver. Y si analizamos el índice de fecundidad, todavía a una edad más avanzada, el índice de feminidad, perdón, todavía a una edad más avanzada sube más. Es decir, que en la medida en que en la población envejece, hay un desequilibrio en la distribución por sexo de la población, porque los hombres se van muriendo mucho más tarde que nosotros. Al final nos morimos los dos, pero bueno, ellos se mueren primero. Y entonces hay que pensar este envejecimiento desde la cara de las mujeres, que son las que van a necesitar mucho más apoyo, mucho más servicio, no solamente porque duren más, sino porque además en general tienen una posición más vulnerable que los hombres en la sociedad. Han trabajado menos, tienen salarios menores, no tienen pensiones, etcétera, etcétera. Siguiendo refiriéndonos a los desafíos y oportunidades, en este contexto hay una propensión mundial a incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo femenino también es una tendencia mundial, suele ser más capacitada que la masculina, porque las mujeres han decidido como estrategia para lograr vencer los obstáculos, para insertarse en el mercado laboral, de estudiar más. Y entonces cada vez entran al mercado de trabajo con mayores niveles de calificación. Eso quiere decir que esta tendencia también se va a manifestar en las edades avanzadas, cuando ya lleguen. Y bueno, es una oportunidad, ¿verdad? Porque para aprovechar estos recursos humanos calificados que se integran cada vez más a la fuerza de trabajo.
Ahora vamos a pasar al marco de referencia conceptual sobre la transición demográfica y sus críticas. Esto es un poquito más teórico, pero es importante para poder tener un marco de referencia de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de envejecimiento y cuáles son las conceptualizaciones que lo sustentan. Lo primero es que en términos históricos la población ha crecido muy lentamente. Fíjense, aquí le estoy poniendo este gráfico que desde el año 10.000 antes de Cristo hasta el 2000 después de Cristo. La población no crecía casi. Nacía mucha gente, pero moría muchísimo más al ritmo de las guerras, de las enfermedades, de las epidemias. No fue hasta hace más o menos 200 años que la población empezó a crecer, sobre todo en los países desarrollados, a partir de la Revolución Industrial. Y después ese crecimiento se extendió al mundo entero. Y ese cambio poblacional ha sido teorizado a partir del concepto de transición demográfica. Como que no se ve muy bien. Bueno. Se dice que este modelo es para explicar cómo las poblaciones humanas han cambiado de un régimen demográfico antiguo a un régimen demográfico moderno. Entonces, fíjense cómo en el primer régimen la población era fluctuante, por lo que le dije, nacían mucho, pero se morían mucho. Pero ¿qué pasa? Que llegó lo que se llama la primera fase de la transición demográfica, donde la mortalidad empezó a descender. Se supone que empezó a descender primero que la natalidad. Fíjense cómo ha descendido. Y resulta que la natalidad primero se quedó elevada, no bajaba, empezó a bajar como en la década de los 50. En los 50 aquí habían 7 hijos por mujer en promedio. Y empezó a bajar. Pero esto que ustedes ven acá representa el crecimiento demográfico. Fíjense cómo se amplió y la población empezó a crecer muchísimo. Entonces luego hay lo que se llama el régimen demográfico moderno, que bueno, no se sabe muy bien cómo va a ser, las proyecciones dicen cosas, pero bueno, lo vamos a ver con más detalle a continuación. Sí me quisiera detener para explicar las diferentes fases por las que pasa la llamada transición demográfica. Y como ya le he dicho, hay un régimen demográfico antiguo que finalizó hacia la primera mitad del siglo XX. Las tasas de mortalidad oscilaban entre 40 y 50%, era elevadísimo. El crecimiento poblacional muy lento. Y aquí es la mortalidad elevada la que impide que la población crezca. Luego pasa a lo que se llama el inicio de la transición demográfica. La mortalidad desciende y la natalidad se mantiene alta y es el alto crecimiento poblacional que les he mostrado. Luego viene la fase donde la natalidad empieza a descender y la mortalidad continúa reduciéndose, con ritmos diferentes en países a causa de las estructuras por edad de sus poblaciones. Una población con una estructura por edad joven pues crece más que una que tenga una estructura por edad más vieja. Y fue lo que vimos al principio, es decir, la población sigue creciendo, pero se reduce el ritmo. Y por último, la mortalidad y la natalidad es la cuarta fase, donde se supone que la mortalidad y la natalidad se reducen hasta llegar a valores muy parecidos. El crecimiento natural es significante, pasando la migración a jugar un rol motor.
Es decir, ya el crecimiento poblacional, que era por la natural de la población, que era por diferencia entre nacimientos y defunciones, ya no es lo que va a regir que si una población crece o no, sino que va a ser las migraciones, el saldo migratorio. Entran o salen más gente en un país dado, en un sector dado, y eso es lo que va a determinar si la población puede crecer o no. Y aquí es la baja natalidad la que impide el crecimiento de la población. Fíjense que al inicio era la alta mortalidad la que impedía que la población creciera. Aquí es la mortalidad la que impide que la población crezca. Para enriquecer esta teoría, en 1960 surgen las nociones de crecimiento cero y estabilización de la población para enriquecer las explicaciones. Y por eso, vuelve al gráfico anterior. Que en la edad moderna ustedes ven que hay esas fluctuaciones porque no está claro lo que va a pasar. Y no está claro, porque ha habido nuevas evidencias para trabajar este esquema de la transición demográfica y entonces ya uno no está seguro de cómo es que se van a desarrollar las cosas. Lo cierto es que hubo que agregarle a la teoría inicial que data como del 1929 y que se hizo fundamentalmente con países, con estadísticas de los países desarrollados, los europeos y Estados Unidos. Resulta que ha habido nuevas evidencias y entonces dijeron, no, pero hay una quinta fase que no la habíamos contemplado, que dice que la natalidad sigue descendiendo y se sitúa por debajo de la mortalidad. Si bien la población aumenta poco a causa del envejecimiento poblacional, la resultante es un crecimiento poblacional nulo o negativo, pudiendo la migración compensar o no el crecimiento según sea su saldo positivo o negativo. En consecuencia, la población puede estancarse o disminuir. Una población, si no tiene migración y si la gente que muere, la gente que nace menor que la que muere se va a extinguir y hay poblaciones humanas que se han extinguido en determinadas partes del mundo, en términos históricos estoy hablando. Entonces, yo quería plantearle ahora todo esto que yo le he dado, que puede ser un poco complejo para los no demógrafos, un esquema hecho por, para mí, el demógrafo más interesante del mundo, el próximo, de Máximo Vivaci. El problema es que no se ve bien. Yo te ayudo. Pena. Yo te ayudo aquí con el puntero. Claro. Mira, a ver. Este es el crecimiento natural que Dame un llega a un segundo. pico, Ahí. que llega a un pico en el momento. No. No se ve. Bueno, el asunto es que era un resumen Ahí. de cómo la mortalidad estaba descendiendo por aquí, cómo la natalidad estaba descendiendo y cómo el crecimiento tenía su pico en el tiempo, justamente cuando había una mayor diferencia entre la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Pero bueno, yo eso lo copié de internet y no salió. Se ve bien ahí ya. Y no salió bien. Bueno, ahora vamos a ver los cambios en la estructura por sexo y edad. Resulta que todo este proceso trae cambios muy importantes en lo que es la estructura por sexo y edad de la población. Explica lo que es la pirámide. Bueno, las pirámides de población. Claro, yo creo que todo el mundo sabe lo que es, pero no, es decir, aquí lo que ponemos son los hombres de este lado, las mujeres de otro, no se oye bien. Ok. Esta columna representa a los hombres y esta columna representa a las mujeres por grupos de edad cada uno. Y lo que vamos a ver es que cuando las poblaciones son jóvenes, fíjense como la base de la pirámide, es decir, la población de 0 a 4 años, es la más grande. Y luego, en la medida en que van pasando los años, la población va disminuyendo a causa de la mortalidad, ¿verdad? Pero esta es una población joven que se llama con una pirámide de base ancha que expansiva, la población crece.
Luego, esa pirámide se le va estrechando la base porque disminuye la cantidad de nacimientos, es lo que ha pasado. Es decir, aquí en el 50, como les dije, eran 7 hijos por mujer y ahora son 2.1. Es decir, cada vez las mujeres tienen menos hijos. Y entonces la pirámide sigue siempre ensanchándose. Pero fíjense ya aquí cómo se está viendo que la parte de las mujeres es un poquito más ancha que la de los hombres, por el asunto de que mueren mucho más hombres que mujeres, a todas las edades, por razones biológicas y por razones sociales y de género. Ustedes saben que los hombres se exponen a mucho más riesgo que las mujeres en la vida de todos los días. Se cuidan menos su salud, pelean más y se matan entre ellos. Ya saben que soy feminista, ¿verdad? Y viven con más riesgo que las mujeres, se cuidan menos, porque parece que la hombría significa eso. Tenemos que cambiar eso para que los hombres nos duren más y nos moramos juntos, porque quedarse solo en las edades viejas no es fácil. Bueno, en fin, entonces aquí sigue, ya aquí, fíjense cómo sigue disminuyendo la base de la pirámide, y aquí se dice que la mayoría de los grupos se van a ser similares, y fíjense ya aquí cómo la cantidad de mujeres en las edades más avanzadas se nota mucho la diferencia. En todo caso, los cambios son, primero, una estructura por sexo y edad con una población en expansión por alto crecimiento, alto porcentaje de personas menores de edad, un perfil poblacional de una sociedad joven. Después, evoluciona hacia una población constrictiva, con lento crecimiento y una población en edades menores que disminuye mientras engrosa el volumen de la población en edades centrales, un perfil de población adulta y una sociedad adulta. Y cuando hablamos del bono demográfico, tiene que ver justamente con el hecho de que los grupos de edades centrales son mucho mayores y entonces hay mucho más potencial de producir riqueza porque la fuerza de trabajo es mucho más grande. Entonces luego está por último Estacionaria. por último, según la teoría, ¿verdad? Se avanza hacia una población estacionaria con crecimiento nulo o negativo en la medida en que el volumen de las personas tiende a igualarse en todos los grupos de edad, con una disminución gradual de las edades más avanzadas, más rápida en la población masculina, un perfil de población y una sociedad envejecida y una acentuación de la disparidad por sexo. Veamos el otro. No, me faltó. Esa es la próxima. No se puso el de la. Ah, bueno, eso me Ese es el faltó. próximo, ese es. En todo caso, hay que decir que estas proyecciones son proyecciones y mientras más largas son, pues más riesgo de error tienen. Yo quisiera llamar la atención sobre un punto que creo que no lo dije, que se supone que 2.1 es el número de hijos que debe tener cada mujer para garantizar que la población se reemplace, que ni crezca ni disminuya, sino que se mantenga igual. Esa es la situación ideal. Lo que pasa es que hay nuevas evidencias que están mostrando que la natalidad se está reduciendo por debajo del 2.1%. Entonces, ¿cuál es el futuro? Eso habrá que ver lo que pasa. El cambio no va a ser posible. Ajá. Seguimos con este. Sí, ahora lo que va es el bono demográfico. Fíjense, aquí yo lo que hice fue clasificar en los países de la región según índice de envejecimiento. Los que están moderadamente avanzados y avanzados, los que están con un envejecimiento moderado
y los que están con un envejecimiento incipiente. Inclusive yo marqué los países que están participando aquí. ¿Quién es de Nicaragua? Bueno, pues usted ve que Nicaragua, perdón, ¿quién es de Costa Rica? No es de usted ve, mire, su país está moderadamente, con un envejecimiento moderadamente avanzado o avanzado. Y esto tiene que ver aquí con el bono demográfico, con la ventana de oportunidades que ofrece el bono demográfico, como ya les he dicho, con una población que puede integrarse a la fuerza laboral y producir más riquezas en los países. Pero ya a Costa Rica solamente le quedan 5 años para agotar su bono demográfico. Ya a partir de 5 años, de estos 5 años, ya no va a tener una población, va a tener una población mucho mayor a nivel de 60 años y más. Mientras que República Dominicana está en moderado todavía. Salvador, ¿quién es de Salvador? Bueno, ustedes de Salvador, fíjense, ustedes están acá en envejecimiento moderado, igual que la República Dominicana. Incipiente, los más jóvenes, con poblaciones más jóvenes, están Nicaragua y Paraguay. ¿Quiénes son de Nicaragua? Sí, ¿y de Nicaragua? Sí, usted me lo dijo ahorita. No está Puerto Rico. ¿Quién es de Puerto Rico? Bueno, lo que pasa, yo lo lamento mucho. Yo en algún cuadro creo que tengo a Puerto Rico. Sí, lo que pasa es, en un cuadro con un ejercicio que le puse, lo que pasa es que ustedes saben que nosotros hemos trabajado, bueno, esto me lo pidieron muy rápido además, entonces trabajamos con los datos de la CEPAL y CELADE, y entonces como ustedes pertenecen a los Estados Unidos, sus estadísticas son otras fuentes, y entonces ya no me daba tiempo a buscarla. Sí, pero Puerto Rico entra dentro de los países con envejecimiento ya a nivel moderadamente avanzado. No, y yo le puse un dato de Puerto Rico ahí, ahorita, es decir, que es el que tiene el envejecimiento más elevado del Caribe y de la región centroamericana. Ajá. Cuba también. Cuba también, Cuba más Cuba todavía. el primero. Ajá. Primero va Cuba. Sí, CEPAL CELADE. CELADE. ¿Pero de qué año es este? Este es del 2015. Sí, en todo caso, recuérdese que los datos que usa CEPAL CELADE son los datos de los países y estos datos datan del 2015. Se supone que los países lo entregaron del último censo que hizo Nicaragua, pero no le puedo dar más detalles. Bueno. Próximo. Sí, próximo. Busca de nuevas referencias conceptuales para explicar el cambio poblacional. Aquí esto es ya más conceptual, pero lo tengo que abordar porque creo que es muy importante. Hay las críticas vamos a abordar las críticas a la teoría de la transición demográfica, la revolución productiva, que es llamada como la tercera revolución de la modernidad, después de la revolución industrial, la revolución política con la revolución política y ahora una revolución reproductiva. Y yo quiero destacar esto ahora y después lo vamos a hablar con más detalle. A mí me encanta este párrafo. Los esfuerzos acumulados de unas generaciones tras otras por dotar a sus hijos de mejor alimentación, mayor higiene cotidiana, más años de estudio, mejor atención sanitaria, más cuidados cuando estaban enfermos e incluso, ¿por qué no?, más afecto y atención
a la vez que se renunciaba a explotarlo desde la edad temprana. Eso ha sido una evolución de lo que ha pasado a través de las generaciones con la atención a nuestros hijos. Y es lo que se viene llamando que ha sido una revolución reproductiva. Lo que pasa es que es muy difícil, sobre todo en nuestros países de América Latina, cuantificar todo esto por el hecho de que esto necesita una metodología basada en registros transversales, es decir, seguir las generaciones para ver los cambios entre ellos. Pero ya los países que han hecho estudios al respecto, sobre todo Francia y España, han demostrado que de una generación a otra se han hecho esfuerzos y es lo que hoy hace que tengamos una vida más longeva y gente mucho más saludable y preparada. Entonces, esa es la llamada teoría de la transición demográfica. La llamada teoría de la transición demográfica ha permitido trazar una visión panorámica de los comportamientos de la mortalidad y la natalidad a través de su evolución en el tiempo y su impacto en las estructuras por sexo y edad de la población y su ritmo de crecimiento. Eso es lo que acabamos de ver ahora con todos esos gráficos que les presenté. No obstante, se viene cuestionando su estatuto de teoría, dada la poca capacidad de establecer relaciones causales, limitándose a hacer generalizaciones empíricas de evidencias disponibles. Inicialmente, que solo correspondían a un grupo reducido de países europeos durante el periodo de la Revolución Industrial. La evolución poblacional posterior ha permitido identificar falencias. Por ejemplo, no en todas las poblaciones europeas el descenso de la fecundidad precedió el descenso de la natalidad. Hubo en Alemania y en algunas regiones de otros países donde la natalidad empezó a descender primero por cuestiones que tienen que ver con las mentalidades y las culturas de sus poblaciones. Tampoco esta teoría permite explicar el aumento de la fecundidad que se dio en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llaman el baby boom. ¿Cómo si se supone que esto va a ir bajando, de repente subió? Eso tiene que tener una explicación, ¿verdad? Pero esta teoría no permite explicar sus razones. La hipótesis del equilibrio que tienen las poblaciones luce incierta a la luz de las nuevas evidencias de los descensos de la fecundidad por debajo de 2.1 hijos por mujeres, que muestran algunos países de Europa y Asia. Pues no asegura el reemplazo de las generaciones. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Van a compensar con migraciones, pero los europeos que tienen sus poblaciones envejecidas no quieren inmigrantes, entonces no sé cómo lo van a resolver. Además, el postulado inicial del autor de la teoría de la transición, un tal Thompson, fue modificada en la década de 50 por otro autor que se llama Notenstein, y ellos tienen posiciones completamente diferentes e invertidas. Uno decía que la transición demográfica, que el descenso de la fecundidad era producto del desarrollo, porque en Europa este descenso de la fecundidad coincidió con la revolución industrial y un desarrollo y de la producción de la riqueza de estos países. Pero entonces después, como la población estaba creciendo tanto, Notenstein, que surgió en los años 50, dijo que no, que el desarrollo lo íbamos a conseguir a través del control de la natalidad. Pero ninguna de las dos teorías, de las dos hipótesis, mejor dicho, se han cumplido, porque los países seguimos sin desarrollarnos y la fecundidad se ha reducido, la población está dejando de crecer y todavía el desarrollo de nuestros países parece que está lejos. En la década del 80 hubo unos demógrafos
que propusieron una segunda transición demográfica para enriquecer la primera teoría de la transición demográfica. Pero lo hicieron de nuevo con las evidencias de los países desarrollados. Porque ellos veían cambios importantes, por ejemplo, el aumento de los nacimientos ilegítimos. Ya no, la gente no esperaba casarse para tener hijos, sino que ya los tenía cuando quería. El incremento de la edad al matrimonio, la gente se casa cada día más tarde, por lo menos en Europa. El aumento de los divorcios, el aumento de la cohabitación y la procreación dentro de uniones consensuales. Las familias monoparentales están aumentando. Aumenta el acceso femenino a la educación y el incremento a su participación en el mercado laboral. Todo esto quiere decir que hay que dar cuenta de esas transformaciones observadas en los países industrializados, pues están relacionados con la constitución y reproducción de la familia. Y tienen algo que ver con el comportamiento necesariamente de la fecundidad y la mortalidad. ¿Cómo lo explicamos a través de esta teoría? El mérito principal de esta propuesta de una segunda transición demográfica tiene que ver con el hecho de que ha llamado la atención sobre el impacto de los cambios en materia de organización familiar, situación conyugal y roles de género en la creación de nuevos valores y nuevas mentalidades. Y evidentemente todo esto tiene que tener un impacto en los comportamientos demográficos, porque todo está interrelacionado. Entonces, por eso es que se ha criticado esta teoría y se están haciendo esfuerzos desde la década del 2000 para buscar explicaciones que puedan establecer relaciones de causalidad entre estas cosas que están pasando. En este sentido, es lo que a partir del 2000 está en gestación una nueva teoría general de la modernización demográfica que ha acuñado el concepto de revolución reproductiva y sus cambios tecnológicos, en analogía con la revolución productiva de la era industrial. Ustedes saben que la revolución industrial tuvo que ver que incrementó la producción de riquezas de los países desarrollados de manera inédita, tuvo que ver con muchos cambios tecnológicos. Entonces están haciendo, por analogía, hablando de esta revolución reproductiva que hizo cambios tecnológicos en todo lo que tiene que ver con la reproducción. Este nuevo enfoque, impulsado por las escuelas de demografía de Francia y España, entra en ruptura con los marcos valorativos en que se han movido las políticas de población, que siempre han sido media catastróficas. Por una parte, hablan de decadencia y extinción poblacional si no se aumenta la fecundidad y se frena el envejecimiento demográfico. Y por otra parte, se ha hablado del temor a la insostenibilidad y agotamiento planetario si no se pone freno a la explosión demográfica. Esas son las visiones que han predominado entre las políticas que han implementado los países pronatalistas o antinatalistas. Las mujeres tienen que parir o las mujeres deben parir menos. Pero siempre las mujeres responsables de lo que está pasando en la población. Según uno de los demógrafos protagonistas de esta nueva corriente, se pretende construir un marco teórico explicativo sobre la transformación demográfica del mundo. Su campo de acción abarca el estudio no solo de las transformaciones demográficas y de los cambios en las relaciones conyugales y las relaciones de género, las formas de hogar, de convivencia, la decisión de tener o no hijos, los cambios en los ciclos de vida, las migraciones, así como las relaciones intergeneracionales, como producto de la reproducción poblacional y de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que entran en interacción con las dinámicas demográficas. Las dinámicas demográficas no se dan en el vacío, se dan en las sociedades, en un contexto
social, económico, político, cultural, y todas estas variables deben ser tomadas en cuenta para poder tener explicaciones más completas, más fidedignas, más explicativas. Esta modernidad reproductiva es el resultado de ganancias en la eficiencia reproductiva de la población, cuyo resultado ha sido una natalidad baja, es decir, ahora las mujeres y los hombres saben cómo controlar su fecundidad, y una alta supervivencia que garantiza mantenimiento de la población, así como una óptima relación intergeneracional. Esta nueva teoría enfatiza mucho en lo que son las relaciones intergeneracionales y su aprovechamiento como una prioridad de este nuevo contexto. En efecto, si la supervivencia de los nacidos es elevada y alcanza una gran longevidad, los nacimientos requeridos para mantener la reproducción poblacional es menor. Jóvenes, adultos y adultos mayores alargan sus vidas y estrechan sus lazos familiares e intergeneracionales. Es decir, esta nueva teoría trata de romper con estas visiones catastrofistas y decir que realmente también tiene aspectos positivos, porque va a permitir un fortalecimiento de las familias a través del intercambio entre abuelos, nietos e hijos. Y además se va a aprovechar toda la experiencia acumulada de los mayores a nivel de sus competencias y de sus experiencias. Según Pérez Díaz, que es uno de los principales voceros, este enfoque en construcción propone un cambio metodológico orientado al análisis longitudinal de los componentes del cambio poblacional para dar cuenta del esfuerzo acumulado de las generaciones, que fue lo que yo le leí ahí. Es decir, si nosotros seguimos haciendo estudios que solamente tomen la foto del momento, pues eso nos da una visión muy parcial y muy de ese momento. Es necesario un cambio metodológico importante para poder medir ese esfuerzo acumulado de unas generaciones tras otras por dotar a sus hijos de mejor alimentación, mayor higiene, etcétera, etcétera. No se lo repito porque está ahí, pero me parece que es muy gráfico de lo que ha estado pasando y que hasta ahora la teoría de la transición demográfica no lo había destacado. Este nuevo enfoque plantea que es posible unificar un marco teórico único, no es primera transición, segunda transición, para la explicación de los fenómenos históricos que hasta ahora han requerido la proposición de diferentes marcos. En este sentido se afirma que se pone fin de esta manera a la penosa situación arrastrada hasta ahora por la demografía. Tener como objeto de estudio el cambio histórico más espectacular experimentado por la humanidad en su historia. Ustedes vieron lo que eran las poblaciones antiguas, ancianas, es decir, no aumentaba, se quedaba muy pequeña, la gente moría muy rápidamente, vivían una vida de ¿cuánto? 30 años promedio. Y es un cambio espectacular lo que ha pasado en la época moderna y esas revoluciones de las que hemos hablado, la industrial, la política y la reproductiva. Y es a partir de esta nueva propuesta que se pretende poder explicar convincentemente como un factor relevante de cambio para ser tomado en cuenta por el resto de las ciencias sociales. Es un resumen, hay bastante documentación sobre el tema, pero también hay algo que ha cambiado, y es que las mujeres están incursionando más en la investigación científica y por primera vez están metiendo su visión sobre las cosas, porque a la mayoría de la ciencia fue solamente con la visión
de los hombres que eran los científicos. Entonces ahora, con esta doble visión y contrastación de visiones, pues hay un enriquecimiento, va a haber, y ya está habiendo, un enriquecimiento enorme en lo que son el desarrollo de las ciencias sociales, que van a servir para diseñar mejores políticas públicas. Otros marcos de referencia normativos y operativos obligatorios son el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento del 2002, el Consenso de Montevideo, la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Estos instrumentos, que ya más bien son de naturaleza normativa y operativa, ¿verdad? Hasta ahora estábamos hablando de la teoría, ya ahora hablamos cómo vamos nosotros a implementar lo que tiene que ver con las políticas sociales de envejecimiento. Entonces, estos documentos constituyen las bases de referencia para alinear la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas sobre el envejecimiento poblacional. El Plan de Acción de Madrid requiere una mención especial por su formulación integral que abarca los componentes de desarrollo socioeconómico, salud, el bienestar y entorno apropiado, los cuales integran las necesidades prioritarias de las personas mayores en el marco del enfoque de derechos humanos. Y es la figura 1 que yo le he puesto ahí. Ahí están las 3 prioridades que son las personas de edad y el desarrollo, que tiene 5 cuestiones y cada cuestión tiene planteado sus objetivos y sus metas. Está también la segunda prioridad, que es el fomento de la salud y el bienestar de la vejez, que tiene 5 cuestiones. Y fíjense, todo lo que abarca, el fomento de la salud durante toda la vida, el acceso universal y equitativo a la atención, las personas mayores con VIH-Sida, los proveedores de salud que también hay que atender, las necesidades de la salud mental de los envejecientes, Alzheimer, etcétera, las cuestiones de personas de edad con discapacidad. Es decir, bueno, es que está destinado al envejecimiento y por tanto es lo más integral que existe y es una referencia obligatoria. La nueva Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible y los ODS, sí, es otra. Este es el consenso de Montevideo. Ajá. El consenso de Montevideo, claro, está en la pantalla. Ah, bueno, el consenso de Montevideo también. Fíjense, Mari, háblele del consenso del Montevideo. Bueno, es otro de los instrumentos de demanda, de ejercicio de derechos, y uno de los literales del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo específicamente trata sobre, o sea, presenta dentro de su agenda pública a nivel internacional el envejecimiento en términos de protección social y en términos de desafíos socioeconómicos. Y esto que traemos aquí, este listado de numerales, son todas las demandas que el Consenso de Montevideo proclama año tras año en las conferencias de población y desarrollo sobre envejecientes y sobre envejecimiento. De esto se trata. En la presentación luego van a ver una por uno para no demorarlos de qué se trata cada uno de los literales, pero en términos de los numerales, pero en términos generales, lo que abarca son un conjunto de demandas que procuran una mayor protección social para las personas envejecientes y cuáles son los desafíos, los retos que tanto económicos como sociales tienen que enfrentar las sociedades para poder responder a esas demandas. Es eso. Muchas gracias, Amari. Bueno, pues ese es otro documento obligado para nosotros pensar las políticas de nuestros países. Y también están la agenda del 2030 y los ODS.
Ahí hicimos una revisión de los ODS y encontramos que los primeros 6 ODS y el octavo abordan asuntos que son fundamentales para la vida de las personas mayores en cuanto a individuos. Los objetivos 7, 11, 12 y 16 facilitan la creación de un entorno que les favorece, como ocurre con otros grupos desfavorecidos. Los objetivos 10 y 17 guardan una relación directa con asuntos estructurales e institucionales que dan una mayor visibilidad a los asuntos que les afecta directamente a ellos y a sus familias. Ciertamente, el lema de la Agenda 2030, que nadie se quede atrás, ha constituido una oportunidad para visibilizar el rezago de las políticas públicas sobre el envejecimiento poblacional y la necesidad de adecuarlas y acelerarlas, sobre todo en nuestra región, en nuestros países. La articulación y convergencia de los ODS con los demás instrumentos que trata de manera específica e integral el tema del envejecimiento completaría de manera explícita vacíos y precisaría metas y objetivos de carácter general con especificaciones propias de la población envejeciente y sus intersecciones. Es decir, que son complementarios y para poder decidir qué es lo que vamos a hacer en nuestros países, ahí tenemos a mano estos instrumentos que nos van a facilitar muchísimo nuestro trabajo. Esta articulación convergente requiere de un conjunto de tareas básicas que permitan la alineación de los actores de cada país en función de sus contextos específicos, por una parte, y entre países de América Latina y el Caribe de cara a la alineación con la cooperación internacional. Entre estas tareas que muestran un desarrollo regional heterogéneo, hay muchas diferencias entre países, unos muy avanzados, otros menos, se relevan las siguientes tareas que se consideran prioritarias. La primera es alinear los ODS al Plan de Acción Internacional y al Consenso de Montevideo. Eso es lo primero que hay que hacer en cada uno de los países. Luego, formular un plan de acción país para transversalizar el envejecimiento en cada una de las metas y objetivos de los ODS. Hemos oído hablar mucho de transversalizar el enfoque de género, pero es que hay que transversalizar muchísimas cosas en las políticas públicas. El género es una, pero también el envejecimiento. Toda política pública debe contemplarlo. ¿Y la discapacidad? La discapacidad es otra, ¿verdad? Que Jasmari es especialista en investigaciones en poblaciones vulnerables, discapacitados, envejecientes, etcétera. Y entonces por eso tiene ese tema muy presente. Y el tercero es demandar la producción y difusión de estadísticas desagregadas por edad y sexo. Fíjense, las estadísticas siempre están disponibles por edad y sexo porque son variables demográficas básicas que se meten en todos los censos y en todas las encuestas. Pero si no la demandan, no la sacan. Entonces hay que demandar que la producción y difusión de las estadísticas sean desagregadas por edad y sexo y que también aborden desagreguen por otros factores causantes de discriminación que se identifiquen en cada contexto de manera sistemática. Y por último, es necesario rendir y exigir cuentas sobre la implementación de los planes de acción alineados mediante la integración de todos los actores involucrados, incluyendo a las personas mayores. Y por último, ya casi estoy acabando. De esta parte. Sí, no, ya voy a casi acabar de todo. Bueno, lo otro se lo voy a explicar porque hay de que un ejercicio planteado, pero no sé si será posible. No sé si será posible. De todas formas, yo se lo voy a dejar también el ejercicio para que lo hagan. Bueno, aquí lo que a mí me interesa
es la base poblacional de las políticas públicas desde el espectro completo de los sectores de la economía, que incluye la economía del cuidado de las personas y la naturaleza. Las características de la evolución demográfica de los países de América Latina y el Caribe presentadas constituyen bases poblacionales para el trazado de las políticas económicas y sociales que tomen en cuenta la situación de la población de adultos mayores en el marco de la garantía y el ejercicio de sus derechos. Hemos visto índices de envejecimiento, volúmenes, hemos visto índices de feminidad, hemos visto una serie de variables que están ahí que van a ser necesarias que las conozcan para poder trazar sus planes nacionales. La disminución de la población infantil, el aumento de la fuerza laboral, el aumento de la integración de las mujeres al trabajo remunerado y sobre todo el aprovechamiento intergeneracional de las competencias y experiencias de la población de adultos mayores, cuya vida se alarga y aumenta de volumen, constituyen eventos poblacionales que pueden ser aprovechados como oportunidades para impulsar el desarrollo de los países y el bienestar de sus habitantes en todas las edades. Se requiere además que la formulación de las políticas tome en cuenta otras variables demográficas y sociales que estratifican los adultos mayores en función del binomio sexo-género y de otras variables sociales como el nivel socioeconómico, el lugar de residencia. Ya se sabe que los residentes rurales tienen unas situaciones muy precarias con relación a los envejecientes que habitan en las ciudades, con relación también a la discapacidad y a la violencia, que pueden superponerse y crear situaciones de mucha vulnerabilidad en las etapas finales de la vida, que por ser la última debiera ser la mejor. Ciertamente que el crecimiento de la población de adultos mayores ejerce una presión importante sobre los recursos de los países. Empero, concordamos con Riane Eisler, es necesario un cambio de enfoque de la economía y de las políticas sociales y económicas del mundo bajo una nueva premisa. La principal riqueza de las naciones es la población y la naturaleza. Y desgraciadamente en este contexto neoliberal, a lo que menos caso le estamos haciendo es a la naturaleza y su protección, y a la gente y a la población. Entonces es un cambio de paradigma económico que se requiere si nosotros queremos afrontar esto exitosamente. Un desarrollo humano sostenible requiere de un sistema económico que valore y visibilice el trabajo humano más esencial, cuidar de las personas desde la infancia hasta la etapa del envejecimiento y cuidar el medio ambiente natural. Es la llamada actualmente economía del cuidado, que ha empezado a ser cuantificada por algunos países a partir de la encuesta del uso del tiempo, y a nivel económico hay también unas cuentas ahí nacionales que está tratando de cuantificar el costo de lo que le cuesta a las familias atender a sus niños y a sus poblaciones envejecientes, a sus miembros envejecientes. La economía del cuidado está en ruptura con la falsa división entre lo productivo, como lo remunerado, lo que se debe remunerar, y lo reproductivo, como lo no remunerado, que ha estado en manos sobre todo de las mujeres de la familia. Abarca no solo la economía del hogar, todo eso tiene un precio, tiene un valor, monetario y no monetario. Es decir, es lo que, como hemos visto, ha garantizado el avance de una generación tras otra y el aumento del bienestar de las generaciones. Sino también la economía del trabajo comunitario, todas las organizaciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil en favor de las comunidades, eso tiene un precio y hay mucho trabajo voluntario y eso también tiene valor económico.
la economía del cuidado del medio ambiente, es decir, hasta dónde vamos a seguirnos cuidando el medio ambiente. Ya no nos queda mucho tiempo, sino realmente. Y eso también puede producir riqueza y necesitar recursos. Todos los sectores de la economía que incluyen trabajos productivos, reproductivos, son requeridos para la sostenibilidad de las sociedades y sus poblaciones y por consiguiente son esenciales para el desarrollo económico y la renovación y equilibrio de las generaciones. El espectro completo de los diferentes sectores de la economía tiene que ser tomadas en cuenta en su contribución a la producción y reproducción de las sociedades. Y entonces esta autora, que se llama Ariane Eisler, que escribió este libro en el 2007, que se llama La verdadera riqueza de las naciones, la economía del cuidado. Dice que generalmente lo que se considera como económico por las estadísticas es lo que va al mercado, bueno, la economía pública, lo que invierte el gobierno, y desde hace menos tiempo se está tratando de medir toda la economía sumergida, ilegal, ya se está midiendo. Sin embargo, todo lo que es el trabajo de la economía doméstica, el cuidado, el trabajo de las comunidades, el trabajo voluntario de las comunidades y el trabajo para el cuidado de la naturaleza, donde las mujeres también han jugado un rol importante. No, eso no se considera economía porque eso es reproductivo y eso es no tiene valor. Y es lo que tiene más valor. O lo que plantea Ariane Eisler es que es lo más valioso y es lo que menos se cuida. Para finalizar, todos los sectores de la economía que incluyen trabajo, ya eso lo vimos. Ya tener solo en cuenta la economía pública, privada y más recientemente la economía sumergida y legal como productora de riqueza de las naciones, plantea la no sostenibilidad de nuestras opciones humanas. Si seguimos por donde vamos, no hay sostenibilidad, a pesar de la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. Yo he terminado, yo le he puesto una bibliografía seleccionada. Me encantaría que las personas, sobre todo las más jóvenes que están acá, se motivaran a querer hacer estudios demográficos y ser investigadoras para seguir aportando desde la perspectiva de las mujeres a esta ciencia que tanto lo necesita. Le he puesto un listado de buenos libros, le he puesto también mi correo, sí, vamos para la próxima, si se quieren comunicar y pedirme cualquier cosa. Y por último, yo quería presentarle el ejercicio que yo le había propuesto, pero que no lo vamos a poder hacer y que lo que vamos a hacer es que todo se lo voy a entregar a Margot Tapia para que ustedes lo hagan, porque es una cosa sencilla, pero es un poco como para, ¿cuáles son los? Ponlo ahí, es el curso, donde dice curso. No sale. ¿Tú lo abriste ahorita? Sí, pero quería, porque si no se lo explico, se van a perder mucho más tiempo tratando de entenderlo. Bueno, yo le puse, no, este no es. Ábrelo, está en el USB entonces. Está aquí, pero no se proyecta. Ah, pues entonces lo voy a ver desde ahí. Fíjense, el ejercicio tenía el objetivo de hacerle conocer fuentes y estadísticas sobre envejecimiento poblacional y las mediciones relacionadas con este tema. Y yo les había puesto tablas del 1 al 6 para que las saqué de diferentes fuentes. Luego le puse algunas preguntas que ustedes debían analizar las tablas. Analizar las tablas y responder a esas 6 preguntas. Y luego, y las preguntas eran muy simples.
Por ejemplo, tasas de fecundidad para identificar si su país está por encima o por debajo de la tasa teórica de reemplazo. Esperanza de vida para identificar cuándo se prevé ganará su país en esperanza de vida en el 2060. Son preguntas muy simples que ustedes solamente tenían que mirar las tablas y ahí sacar los datos. Y tenía un segundo objetivo que era conocer las sugerencias de políticas públicas identificadas por el UNFPA según 3 niveles de envejecimiento. El UNFPA tiene un libro muy interesante donde identificó políticas públicas para los 10 temas creo que del Plan de Acción de Madrid, y listó las políticas que se están implementando en los países según su nivel de envejecimiento. Entonces yo lo que le pedí ahí era, analice y escoja la política que considere más adecuada en función de su nivel, del nivel de envejecimiento de su país. Entonces, como no lo vamos a poder hacer porque no se pudieron fotocopiar, y además de eso, bueno, tampoco este es un trabajo en grupo, ¿verdad? Se le va a enviar todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, si tienen preguntas, entre Jamar y yo se las vamos a responder. Jamar, ¿y tú las coges? Hola, hola. Buenas. Gracias por su intervención. Realmente la demografía es un poquito complicada y hay que dedicarse mucho. Valoramos el esfuerzo de recopilar esta información. Y algo que primero, ¿dónde podemos conseguir los estudios de Damaris? Si están en algún portal sobre los estudios demográficos en población adulto mayor. Y lo otro es que algo que me preocupa, en nuestro país no he escuchado que están hablando sobre el próximo censo. No sé si dentro de sus colegas que usted no pueden decir sobre eso, el último censo fue en el 2010 y ya se supone que para el 2020, pero... Y quisiera su opinión, porque es muy importante para estas tomas de decisiones y política pública tener información reciente. ¿Cuándo será el próximo censo? Vamos a hacer todas las preguntas para que hagan un solo bloque. Sí, veo que estamos un poco cansados, pero un poquito de esfuerzo para terminar bien la ponencia sería bueno. Mire, yo tengo algunos comentarios y sugerencias. Lo voy a hacer así, sintéticos. Una referencia. Por primera vez en la historia, el G20 pone en su agenda mundial el envejecimiento. Lamentablemente, desde el ángulo financiero, preocupación financiera neoliberal, no desde el ángulo humano, pero bueno, se puso, ¿va? Digo, eso es un punto. 2, sería bueno que en el estudio se pueda anexar, en los estudios posteriores, el factor de la obesidad y el sobrepeso en la influencia estadística y demográfica, por el problema que significa. No profundizo esto, pero porque hay mucho que hablar sobre el tema, pero analícenlo porque realmente se puede convertir en una pandemia. Ya no es un problema del primer mundo, es ya un problema de los países en vías de desarrollo. 2, el tema de la genética humana. Miren, hay un estudio en Europa que dice que el espermatocito de las nuevas generaciones ha caído drásticamente en su calidad. Esto significa ni más ni menos que la calidad del ser humano que surja de esas reproducciones va a tener dificultades de carácter estructural y sería bueno sondear esa parte. 2, el tema de la mujer y la persistencia, una mayor formación. Sí, eso se observa y se observa desde el bachillerato. Hay más niñas estudiando que varones, pero ojo, no nos confundamos. A la hora de la empleabilidad, el varón pasa adelante. Revisen esos datos. Es una señal positiva, pero tiene una contraindicación rotunda en este tema, tanto la formación superior como de bachillerato. 2, el bono demográfico
En El Salvador, por ejemplo, se habla de 15 años. El PNUD anunció, tienen ustedes al Estado, le dijo 15 años. Pero miren el drama es que la juventud de todos los países de América, mejor formada que sus papás, mamás en general, y sus abuelos o abuelas, tiene que emigrar, porque su país no le da la oportunidad de desarrollar en cualquier trabajo probablemente no calificado. La fuga de cerebros potenciales que el país le costó, otros países se benefician en el mundo desarrollado. Volémosle ojo a este dato. Otro tema, el fenómeno de la violencia, tanto la criminal, el narcotráfico como las pandillas, en cada país se da de una forma diferente o combinada. Ese es un factor clave en el fenómeno demográfico. Ya no habrán tantos jóvenes que se harán adultos, se morirán antes. Y la mayoría son varones, ¿ok? Otro dato, sería bueno, esta es una sugerencia, sería bueno plantear en los ámbitos de relaciones que usted tiene con el debate demográfico continental, que se pudiera trabajar en un sistema unificado y homogéneo que permitiera analizar las particularidades del fenómeno en cada país, pero con formatos que permitan homogeneizarlo y comparar y ver qué tendencias en cada país y qué tendencias globales que puedan retroalimentarse de forma horizontal entre los países. Otro dato, el mundo desarrollado incentiva muy fuertemente la natalidad. Por ejemplo, si analizan el caso de Canadá, es superior el incentivo al de Estados Unidos. Es decir, hay varias políticas globales y la natalidad de las personas migrantes, porque los nacionales no quieren tener hijos, esperan a los 40 años a decidir si se mete por otros temas de carácter cultural. Este es un dato. Otro dato importante es, vean, en nuestros países pongo una estadística global, pero en cada país tendrá una particularidad. Tenemos un tema dramático para enfrentar el tema de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Vean, el 75% de la población económicamente activa está ubicado en el llamado sector informal. Ni cotiza seguridad social, ni cotiza pensiones. Esa población, al llegar a los 60 años, ¿cómo la va a abordar el Estado? No hay la creatividad desde los Estados de integrarlos positivamente en la sociedad. No hay sistema que se resista para enfrentar este cuadro dramático del 75-25. Otra cosa, me hubiera gustado que hubieran puesto en la referencia no solo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Montevideo, el de Madrid, etc., y la lista que mencionaron, sino también, por favor, incluyan la Convención Interamericana como referencia, porque es el único continente del planeta que ha sido capaz de presentar un enfoque de derechos amplio, integral y multidimensional. Entonces deben ponerlo como referencia por rigor científico. Y otro tema también que usted ya lo anunció muy bien, el factor del cambio climático y los riesgos es un tema, son variables que pueden provocar la caída de la estadística demográfica. Finalmente, decir que hay un problema de datos confiables en general en los países, reconocido por Naciones Unidas. No hay datos veraces, actuales, confiables, se habla de los mismos datos año tras año, sin bases científicas, sin métodos que permitan una actualización veraz y oportuna. Sería bueno sugerir, ustedes que tienen avances en este campo, sugerir cómo otros países se pueden unir a un enfoque que permita el análisis comparativo. Eso es rápidamente lo que quería comentar. Gracias. Gracias. Lamentamos que le tocó la última parte, entonces le voy a pedir que su comentario sea, tenemos otro, breve, por favor, para que ellas puedan cerrar, sí. Y cerramos porque yo sé que estamos cansados ya. Un tema que no se ha trabajado y que es un mito, yo creo que en todos los países, es cómo trabajar con el adulto mayor, que es gay, lésbico, transgénero, bisexual, queer, como le llamen. Ese tema no se trabaja. Así que es un tema que tenemos que tocar porque vamos a tener una población, como bien dijo usted, de mujeres completamente, y en todos los renglones de edad son mujeres en mi país. Y el tema de los derechos de esta población de mujeres,
usted que es feminista, también hay que trabajar con los derechos de la mujer envejeciente, cómo los van a defender estos movimientos feministas, y esta otra comunidad que le estoy hablando que no se toca en ningún censo y va en crecimiento, ¿ok? Eso es un tema. Muchas gracias. Como le decía, el tiempo se nos acorta, entonces breve, por favor. Bueno, yo lo que muchísimas gracias. Yo creo que las sugerencias tanto de usted como de usted han sido bien importantes y hemos tomado nota. Yo quería hablar sobre el censo. Yo tengo entendido, no trabajo en la Oficina Nacional de Estadística ya, pero tengo entendido que el censo se está preparando. No sé si para el 2020, y tengo entendido que el censo no tiene problemas porque siempre siempre mete la edad y el sexo. Lo que hay que pedirle que desagreguen las estadísticas después de 60 años y más, que generalmente lo ponen en un grupo cerrado y entonces tú no puedes hacer nada con eso. La demanda de información estadística es crucial y tiene que ser hecha por las instituciones, por las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, por todo el mundo, porque solamente solicitando y utilizando las estadísticas es que las vamos a tener y que las vamos a poder ir mejorándolas con el tiempo. Le voy a pasar la palabra a Mari para que aborde algunos temas que ella maneja mejor. Igual me sumo al agradecimiento por los aportes de todas las personas que nos sugirieron o que nos aportaron con sus comentarios. Fíjense, rápidamente para la joven que preguntó por los estudios, miren, en la Oficina Nacional de Estadística durante los 12 años que yo estuve dirigiendo el área de investigaciones, nos enfocábamos en la visibilización de grupos vulnerables o en grupos en condiciones especiales. Llámese discapacidad, estaba género y estaba la población adulta mayor. Entonces, en ese sentido, el estudio que hicimos sobre envejecimiento demográfico y su impacto en los sistemas de protección social con énfasis en pensiones está en la página institucional de la ONE. El otro fue un estudio que ya yo hice de manera particular, está en la web. Fue publicado por la revista mexicana Papeles de Población y es un estudio muy interesante porque compara dos países en dos momentos diferentes de transición demográfica, Argentina y República Dominicana, y cómo los arreglos residenciales de sus adultos mayores tienen mucho que ver con elementos también culturales. Y van a ver, por ejemplo, cómo en Argentina hay más adultos mayores viviendo solos y en República Dominicana hay mucho menos cuando se comparan los dos países, porque en Dominicana todavía existe la cultura de acogida al adulto mayor y no permitir los familiares que el adulto mayor viva en un hogar unipersonal. Pero también eso tiene mucho que ver con el hecho también de que ha venido evolucionando con una precariedad económica que hace que también tenga que ser acogido y se convierte a la vez entonces en una persona dependiente del cuidado de los otros miembros de su familia. Mientras que en Argentina han tenido una evolución que proviene de un estado de bonanza que hasta los 70 tuvieron y entonces ya la población que hoy es envejeciente pudo tener la oportunidad de acumular económicamente recursos para poder lidiar con su condición de envejeciente viviendo solo. Entonces, por ahí ese tipo de cosas, los dos estudios son bastante interesantes y muestran elementos que son bastante parecidos a lo que sucede con los países, sobre todo de Centroamérica. Y en ese sentido también aprovecho y uno este comentario con algo que decía el señor aquí con relación a lo catastrófico que es cuando analizamos la situación en términos de protección social, con énfasis en pensiones y con énfasis en el porcentaje de población jubilada, que todavía es súper bajo aquí en el país, y que tenemos un porcentaje altísimo que todavía no entran dentro de los sistemas de protección social. En el estudio usted va a poder ver cómo nos parecemos bastante en eso. Tenemos una población cubierta por los sistemas por ejemplo, por el régimen subsidiado de seguridad social, muy baja, a pesar de que ha venido aumentando, todavía es muy baja para la población adulta mayor. Entonces, en ese sentido, el estudio muestra
una serie de elementos que son bastante parecidos con la situación de Centroamérica, hasta por el hecho de que muchas otras cosas nos parecemos un poco y cómo hemos ido avanzando a la par en términos demográficos también. Entonces, por ahí el estudio representa una oportunidad también de vernos un poco con relación a cuán protegidos o no están nuestros envejecientes. Y en términos generales, las otras sugerencias de estudio, fíjese, sí, de hecho ya hay muchos avances con relación a mirar la importancia de la obesidad como un factor de riesgo, mirarlo como factor de riesgo para problemas que a la larga impactan en la calidad de vida si permanecen vivos o impacta en la mortalidad si se relaciona con las principales causas por lo que nos morimos más. Por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, el infarto, ambos están relacionados con la obesidad. Entonces, por ahí ya hay muchos estudios que ya han venido mostrando la importancia de la obesidad como factor de riesgo de los principales problemas de salud de la población. Entonces, no sé qué otra cosa ameritaba comentarse, no recuerdo qué más. Fíjense, no, ya yo no voy a hacer ningún comentario, simplemente es que fotocopiaron una serie, los documentos para el ejercicio, eran 6, porque de que se iban a formar 6 grupos, se le va a mandar por correo, pero si alguno quiere, están ahí, tienen que coger uno de cada uno. Bueno, si no hay más comentarios, los vamos a dejar. Muchas gracias a Clara y a Jasmari. Un minuto nada más para informar. Estamos cansados. Mañana comenzamos 8:30 de la mañana y prometemos, ustedes saben que el primer día con toda la inauguración, el tiempo cómo se va, pero mañana prometemos que vamos a cortar el tiempo para terminar a la hora acordada. Entonces, que descansen, traigan sus carpetas porque el material se les va a ir pasando. Una parte se va a mandar por correo y otra parte se va a fotocopiar y se le va a entregar. Que pasen buenas tardes y muchas gracias por su paciencia.